Reino Unido va a poner una idea en su lista terrorista. No un fabricante de bombas, ni una milicia, ni un hombre con rifle. Una idea. Un movimiento que nunca disparó en suelo británico, con ONG, centros comunitarios y grupos de estudiantes que dice creer en la democracia y se prepara para archivarlo junto a ISIS y Al-Qaeda. Durante décadas fue la línea que el Estado británico no cruzaba. Podías prohibir la violencia, no las ideas. Esa era la esencia de Reino Unido. El país donde casi todos podían decir casi todo. Ese país va a ser algo increíble. Y una vez hecho, no habrá vuelta atrás. Para entender cómo llegó aquí, hay que mirar una promesa que se hizo hace tiempo. La promesa era simple. En Reino Unido, el gobierno vigila lo que haces, no lo que piensas. La diferencia entre Londres y El Cairo, entre libertad y Estado policial. Un hombre podía predicar el fin de la democracia occidental en una mezquita, y si no alzaba la mano, el Estado lo dejaba tranquilo. La tolerancia no era debilidad, era su sello. Y durante casi toda la memoria moderna, Reino Unido mantuvo esa línea aunque doliera. En 2015, el gobierno encargó una revisión discreta sobre los Hermanos Musulmanes, el movimiento islamista más antiguo e influyente del planeta. La revisión llegó a una conclusión muy británica. Partes de su ideología eran contrarias a nuestros valores, y luego no hizo nada, ni prohibición ni lista. El informe se publicó y se archivó. Lo miró, no le gustó y lo dejó estar. Ese era el trato. Esa era la línea, y entonces la línea empezó a moverse. La primera grieta llegó en marzo de 2024. Hizo algo que había evitado toda su historia. Puso por escrito una definición oficial de extremismo. Y no se limitó a la violencia. Nombró directamente la ideología. Describía el islamismo como ideología totalitaria que busca un Estado bajo la Sharia y derrocar la democracia liberal. El ministro se levantó en el Parlamento y dio nombres. Grupos musulmanes que el gobierno quería fiscalizar, no por violencia, sino por su orientación islamista. Léelo otra vez. El Estado ya no vigilaba lo que hacían. Los clasificaba por lo que creían. La vieja regla británica, prohibir el acto, no la idea, acababa de agrietarse. Los críticos avisaron a dónde iba: difamar a musulmanes comunes y silenciar la protesta pro-palestina. El gobierno decía proteger la democracia. Todo se dijo la misma semana. Nadie cedió. Luego la presión vino de fuera, de todas partes a la vez. En Estados Unidos empezaron a designar ramas de los Hermanos Musulmanes como organizaciones terroristas en la misma lista legal que quienes estrellan aviones contra edificios. En el Golfo ya estaba prohibida en Egipto, Emiratos, Arabia Saudí y Bahrein. De pronto Reino Unido era la excepción, la última potencia que trataba a un movimiento vetado como un club de lectura. Y la política estalló. Reform UK, líder en las encuestas, lo hizo promesa estrella. Elíjanos y prohibimos a los Hermanos Musulmanes como terroristas. Luego llegó el dato que volvió masiva la idea. Al preguntar si el grupo debía entrar en la lista de proscritos, junto a Al-Qaeda, ISIS y Hamas, el 65% dijo que sí, más de 5-1. Ya no era cuestión de si Westminster actuaría, sino de cuán rápido y cuán lejos. Y así llegamos a la maquinaria que giraba tras los titulares. Mientras el país discutía, el Estado ya trabajaba. En diciembre de 2025, Downing Street confirmó que el grupo estaba bajo revisión. El lenguaje burocrático que precede a una decisión. Se ordenó otra revisión de las leyes de orden público y odio, con informe a inicios de 2026. Un grupo pasó 2025 definiendo el odio antimusulmán,
intentando separar proteger a una comunidad de proteger una ideología. Dos cosas que en este debate se confunden una con otra. Y en enero de 2026, el grupo se debatía en el Pleno de la Cámara de los Lores. En febrero, lores, diputados y asesores llenaban una sesión exigiendo proscribir no solo al grupo, sino a la Guardia Revolucionaria iraní. Los votos se alineaban, las revisiones se cerraban, las definiciones se escribían. Cada pieza que un Estado moderno necesita para prohibir una idea encajaba en silencio. Y aquí Reino Unido da un giro que casi nadie esperaba. Porque proscribir un grupo, meterlo en esa lista, no solo lo prohíbe. Criminaliza asociarse con él. La insignia, la tribuna o la colecta equivocada, y te caen años de cárcel. Es el arma más poderosa del Estado británico contra un grupo que jamás cometió un acto de terror en su suelo. Eso es lo increíble. Usará su arma antiterrorista suprema no contra una bomba, sino contra unas creencias. Un movimiento que actúa con ONG, mezquitas y grupos estudiantiles, y ponerlo por ley junto a quienes decapitan rehenes ante la Cámara. Una democracia va a declarar que hay ideas tan peligrosas que creerlas, organizarlas o financiarlas es ya un delito. El país que juró un siglo vigilar solo tus actos va a vigilar tu ideología. Y no con un golpe, sino con revisiones, encuestas, votos y comités al modo lento e inconfundiblemente británico. Quizás sea lo más increíble. No habrá drama, solo un nombre sumado a una lista una tarde cualquiera. Ya no importa si Reino Unido cruzará la línea, sino qué le pasará al hacerlo. Porque hay dos lecturas. Una dice que Reino Unido por fin madura, reconociendo como Francia el Golfo y ahora América, que una ideología totalitaria vestida de democracia sigue siendo totalitaria, y que una sociedad libre tiene derecho a defenderse antes de que la violencia empiece, no después. Que tolerar al intolerante hasta el final no es principio, es suicidio. La otra lectura es más oscura. Dice que cuando una democracia prohíbe ideas aún odiosas, deja de ser lo que protegía, que hoy son los hermanos musulmanes y mañana quien el gobierno decida que va contra los valores británicos. Que Reino Unido se dará un arma que no podrá soltar. Y los primeros en pagarlo serán millones de musulmanes comunes que no creen nada de esto ni hicieron nada. Ambas cosas podrían ser verdad. Eso lo hace tan difícil. Reino Unido responderá una pregunta que todo país libre enfrentará. ¿Se defiende una sociedad abierta cerrando parte de ella? Y sea cual sea la respuesta, el resto de Occidente observa y toma nota. Queremos saber tu opinión. ¿Reino Unido por fin hace lo que un país serio debe hacer para sobrevivir? ¿O traiciona la libertad que dice defender? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Los leemos todos. Suscríbete a Fall of Nations. El próximo ajuste de cuentas ya se escribe.